Buenas noches, amigos de Dialogando con Televisión Intercomarcal, una semana más con todos vosotros. En esta ocasión queremos abordar un tema que tiene mucho que ver, bueno, tiene todo que ver con el mundo de la radio, con el mundo de las ondas. Me refiero a Radio María. Posiblemente a muchos de vosotros os suene. Os suene porque además a otros lo habéis oído, pero no sabéis cómo conectar, cuál es la frecuencia en la que se emite. Otros os estáis preguntando, quizá cuando lo habéis oído, incluso en alguna publicidad, en valla publicitaria, ¿qué es eso de Radio María? ¿Quién está detrás? ¿Qué persigue? Si es una emisora convencional, es una emisora netamente católica, si es una emisora, pues no sé, que siempre están rezando, ¿qué tipo de emisora es ella? ¿Qué objetivos persigue? ¿Y cuáles son sus finalidades? Precisamente para hablar de Radio María en nuestro programa hemos invitado a dos personas que son voluntarios de los equipos que hay, en este caso, entre Elda y Petrer. A mi derecha está Daniel Tercero. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, Daniel es voluntario del equipo de Virgen de la Salud. De Elda. Y a su lado está Silvia Amarillo. Buenas noches. Buenas noches. Silvia Amarillo, eres voluntaria del equipo de Virgen de la Soledad de Petrer. Virgen de la Señora de Petrer. Bueno, ¿y cómo estáis en este rollo? Con perdón, antes de hablar de lo que es Radio María, ¿cómo se os ocurre meteros en estas cosas? Pues yo resulta que la vengo escuchando así como 10 años. O sea que realmente en España se está escuchando 12 años y yo ya por casi 10 años seguro, el otro día estuve sacando las cuentas con Pilar, estamos escuchándola ya. Empezamos a escuchar en Alicante. Nosotros tenemos allí un pequeño apartamento en la playa y sorprendentemente un día pasando la radio la escuchamos y ya nos enganchamos a ella. ¿Por qué nos enganchamos a ella? Pues porque realmente es algo que nos llena mucho. Nos llena mucho no solamente, como decía en la introducción, porque solamente se rece, no solamente porque que también nos gusta rezar, como cristianos que somos, que todos, la mayoría de los que nos estáis viendo nos conoceréis, pero sobre todo nos gusta porque hay una variedad de programas, todos tratados desde el punto de vista muy responsable, sin ningún tipo de tremendismo como en otros lugares se pueden escuchar, cosas muy sensatas y sobre todo que nos llenan de paz. Las personas que transmiten Radio María, los locutores, los voluntarios en este caso, porque todo de Radio María es a base de voluntarios, normalmente transmiten una paz que realmente te engancha. Es decir, que pasaste de ser oyente, netamente, a ser voluntario colaborador activo. Silvia, ¿y a ti cómo...? Pues lo mío es más cortito. Un compañero del grupo de liturgia de la parroquia nos comentó si queríamos ser voluntarios de Radio María. Y vamos, hicimos un grupo y empezamos a funcionar en septiembre, Bueno, pues vamos a abordar ahora qué es Radio María, por ejemplo, Daniel, ¿qué es Radio María? Bueno, pues, ¿cuándo surge? Pues Radio María surgió en 1982. Surgió como una radio de parroquia. Había un sacerdote con mucha inquietud de llegar a... ¿Eso dónde surge? Exactamente, lo iba a decir ahora. Surge en el pueblo de Arcellasco, provincia de Como y de la diócesis de Milán. Eso en Italia, sí. Surgió en Italia, en el norte de Italia, en el 86. Y aquello surgió como un programa de parroquia en el que él pues quería llegar a los enfermos que normalmente no podía visitar a todos, y entonces una de las formas de poder llegar a ellos pues pensó que podía ser la radio. Y entonces el programa era netamente el de la parroquia, religioso. Esto fue profundizando y fue avanzando, y ya en 1987 pues fue cuando realmente se convirtió en asociación, porque ya la idea la fueron copiando en otras parroquias de las distintas diócesis de Italia y ya creció mucho, y entonces se vio la conveniencia de que fuese una asociación, porque el carácter que iba adquiriendo ya no era solamente, tenía que tener una coordinación, tenía que tener ya unas formas. Sí, Daniel nos acaba de decir, Silvia, cómo surge. Fue la ilusión y la actividad pastoral de un párroco en Italia que quería llegar, nos dice Daniel, a su feligresía, que no podía acudir a la parroquia. ¿Qué es lo que te engancha a ti de la programación, por ejemplo, de Radio María? Bueno, yo normalmente escucho por las mañanas laudes cuando al despertar, y luego durante el transcurso del día voy escuchándola a intervalos. Tampoco, luego sí que escuchamos muchas tardes el programa de los niños que hacen con la nena, y eso, y a lo mejor por las noches antes de dormir pues también la pongo un ratito. ¿Y qué aporta, Daniel, en Radio María, por ejemplo, a las personas, vamos a pensar en los enfermos, las personas que no suelen salir de casa? ¿Qué les aporta Radio María? Pues yo diría que les aporta esa ilusión nueva por vivir, esa ilusión por su enfermedad, si hablamos de los enfermos,
que su enfermedad tiene un sentido, porque ahí se les explica muy claramente a través de lo que escuchan y a través de los testimonios, porque Radio María es una radio muy participativa. Los que la escuchéis sabéis que permanentemente casi todos los programas están abiertos a que luego la gente llame y la gente dé su testimonio, y la gente, cuando hay una persona que pide oración, llama a la gente diciendo: yo me uno a tu oración, yo te ofrezco mi sacrificio. A ver, explica eso, por favor. Sí. Bueno, quiero... Eso de que te llaman para que pidas por ellos, a ver. Sí, realmente hay varios programas en los que, aunque la mayoría, repito, que lo abren a que las personas puedan participar, en que está sobre todo de 3 a 4 entre amigos, cuando sobre todo, pues digamos que la gente, pues alguna está en situación desesperada por falta de trabajo. También comunican esto, y a veces también surge la solidaridad de los distintos oyentes para colaborar en que... Sí, pues pueden tener una respuesta. Una respuesta. Pero sobre todo, más que nada, lo de la oración, hay casos desesperados de enfermedad, hay casos desesperados en los que la gente está totalmente abatida porque le han anunciado un cáncer, la soledad de gente que vive solos, y está 24, Radio María transmite 24 horas. Es una compañía para ellos deliciosa, que no tienen ni publicidad, que no tienen ningún tipo de nada agresivo, sino que solamente les transmite esa paz. Hay distintos horarios, después comentaremos los horarios y las distintas programaciones más pormenorizadamente, pero sobre todo, digamos que estas personas, yo recuerdo, fijaros que estoy hablando un testimonio concreto, que están encantados con Radio María y precisamente la escuchan desde Villena. Es el convento de clausura de Caudete. Ahí hay varias religiosas de las que están ya en la cama, hay 2 o 3 que están ya en la cama y realmente casi no pueden asistir al culto. Entonces para ellas es un gran consuelo rezar vísperas, no pueden asistir con la comunidad, rezar cualquiera de las horas de la liturgia, la misa. Entonces ellas están encantadas escuchando la programación. Hay una cosa que yo me he dado cuenta, sobre todo cuando voy en el coche, a veces pues sintonizo Radio María, y es la variedad de programas, en este caso de formación. Estamos hablando, amigos, de que en muchos casos el laicado, vosotros que sois laicos, a lo mejor os quejáis de que no tenéis formación, de que a lo mejor pues no saben dialogar o tienen argumentos para dialogar con las personas sobre los problemas de la vida, sobre los problemas del mundo, sobre la fe, sobre la teología, sobre la Sagrada Escritura. Yo he visto, he oído en ciertos programas donde hay una formación continua. Por ejemplo, se coge el catecismo de la Iglesia Católica así, a corte, a tajo, y todos los días se le estaba explicando al oyente. Quien dice eso dice la moral, quien dice eso... ¿Esto ayuda incluso a la gente buena, a la gente sencilla, que no tiene quizá otra posibilidad para formarse? Por supuesto que sí. Yo diría que... Bueno, no, pues sí, Daniel. Yo diría que aquí tenemos... se centra habitualmente... Hay unos programas que son fijos, por ejemplo, la lectura de las horas. Laudes, hora intermedia, vísperas por la tarde, la última... Y sobre todo tenemos también que tiene el catecismo, que decía que es muy importante, que es un medio por el cual la gente pues va entrando en las cosas de la fe tal y como son, sin ningún tipo de tapujos. Ojo, también tendría que decir, creo que no cabe la menuda, que la emisora esta está muy auspiciada. Aquí tenemos, por ejemplo, en este plano, como el Papa Benedicto pues está bendiciendo Radio María, o sea que es algo que parte desde la Iglesia oficial católica. Silvia, ¿es una emisora solo para católicos? No. A ver, porque claro, si la programación es o bien de formación religiosa, en este caso desde la fe católica, desde la oración, desde la liturgia. No tiene por qué ser solamente para católicos. Cualquier persona, además hacen programas también con habla un médico de psicología de familia, o sea que no tiene por qué ser solamente para católicos. Sí que tiene mucho que ver con los cristianos, y porque hay muchos programas de rezos, pero no tiene por qué ser